Leyendas urbanas de Querétaro. El exconvento de la Santa Cruz. En Querétaro hay un exconvento de la Santa Cruz, con un gran simbolismo religioso. Su construcción finalizó en 1735 por don Pedro García de Acevedo y Calderón. Según mencionan las fuentes, durante el siglo XX, el sitio fue remodelándose con la realización de lujosos retablos y algunas pinturas creadas por Juan Rodríguez Suárez, que representaron las vidas de San Francisco de Asís y San Antonio de Padua. Este sitio tuvo acontecimientos importantes en la historia de México. Uno de ellos es que fue la prisión del corregidor de Querétaro, entre otros. Actualmente funciona como un templo y un museo, ya que ofrece la oportunidad de conocerlo, y por medio de visitas guiadas se podrán observar grandes cantidades de pinturas sobre la vida de los monjes y algunos objetos de uso, como una cocina antigua y un refrigerador natural. En este lugar se cuentan dos leyendas que se narrarán a continuación. La leyenda del apóstol. La batalla entre los españoles y los indígenas fue muy larga. Al ver los españoles que estaban perdiendo, invocaron al apóstol Santiago para su protección. Y fue en tal momento que ese día se ocultó el sol, y en lo alto del cielo se proyectó una luz en forma de cruz, donde apareció el apóstol, cabalgando en su corcel blanco. Fue así que finalmente los españoles triunfaron y la batalla terminó. La leyenda de la cruz. En el templo existió un destacado árbol de la cruz, que en vez de brotar flores, brotaban cruces. Un hombre, que era conocido como Fray Antonio Margil de Jesús Ros, apoyó en la evangelización de los indígenas. Se cuenta que apoyó su bastón en los prados del actual jardín, y desde ese entonces, este brotó, creció, y las espinas del mismo eran cruz. Actualmente, si ven este famoso árbol de cruces, que se ubica en el interior del convento y fue fundado en el año 1654, como un símbolo del nacimiento de Querétaro en México. La Virgen de la Noria. La Noria, en Huimilpan, es un lugar en Querétaro que desde 2017 se ha convertido en un atractivo turístico para todas las personas, pero particularmente para los católicos. Sucedió que después del Vía Crucis del Viernes Santo, mediante las redes sociales circularon mensajes acerca de la figura de la Virgen de Dolores de aquella comunidad. Dicen que entró en llanto luego de acompañar a los feligreses en su representación del camino de Jesucristo rumbo al Calvario. Esta representación tuvo lugar en las calles alrededor del santuario. Desde aquel viernes, la imagen de la Virgen en la comunidad tiene los ojos cubiertos de lágrimas. De acuerdo a los testigos, se cuenta que posterior a la vigilia previa a la resurrección de Jesús, en la noche del Sábado Santo, después de realizar las 14 estaciones del Vía Crucis de Jesucristo, fue cuando se dieron cuenta que había lágrimas en la imagen. La capilla de la comunidad permanecía cerrada. Esto sorprendió a los creyentes, que comenzaron a llegar al lugar, muchos con arreglos florales. No obstante, la expectativa se empezaba a apagar unos minutos después, con un mensaje cuando se avisó que hasta las 5 de la tarde el santuario abriría. De este modo, a las 6 se celebraría la misa del domingo de resurrección. La decena de personas que aguardaban en aquel momento no tuvo más que alargar su espera, cuando se comenzaron a compartir las fotos de la Virgen llorando, la dolorosa. Esto calmó momentáneamente las ganas de verla. Todos abandonaron el lugar y comentaron que regresarían después. Abordaron sus automóviles y tomaron camino. Los habitantes consideraron aquel hecho como un mensaje para refrendar su fe. La leyenda de la ex hacienda de El Ahorcado. Los orígenes de esta leyenda son en 1763. En ese año se inició la construcción de la hacienda de El Ahorcado, en el municipio de Pedro Escobedo, edificada por los hermanos de origen español, Arturo y José Martínez de Cossio. Desde su construcción
ha sido un sitio de relevancia histórica para los habitantes de la comunidad de Epigmenio González, conocida popularmente como El Ahorcado. La construcción forma parte de las 9 ex haciendas edificadas en tierra escobedense, detalló María Guadalupe Cruz Alegría, actual propietaria del inmueble. Dice que dicho lugar se le conoce como la ex hacienda de El Ahorcado, debido a un hecho ocurrido en la localidad con los hermanos Martínez de Cosio. Como era demasiado grande, las colindancias eran muy lejos. Los hermanos empezaron a tener problemas, pues uno establecía un límite diferente al del otro. Hartos de las discusiones, y según cuentan los relatos de las personas, uno de los hermanos mató al otro, y luego, al darse cuenta del acto cometido, no pudo soportar la pena, el dolor y la culpa, por lo que decidió ahorcarse en el árbol de aquel ejido. Por eso estos ranchos se les conocen como el Rancho del Muerto y el Rancho de El Ahorcado. Cuenta la leyenda que como estas ex haciendas estaban fundadas sobre el dolor, la pena y la traición, aquellos propietarios que la adquirieran no durarían mucho con ella. Y esto empezó a suceder. Después de los años 50, la ex hacienda fue vendida a Alejandro Holstein, un alemán, que tampoco la tuvo mucho tiempo, pues posteriormente la vendió a una familia de origen italiano, que de nueva cuenta no tuvo mucho tiempo esta ex hacienda, y la revendió al ejido de Santiago de Atepetlac, proveniente del entonces Distrito Federal, del que Cruz Alegría formaba parte, junto con 74 ejidatarios. Se dice que al dejarle aquella ex hacienda al pueblo y no a uno de los ejidatarios, ya no cambiaría de dueño tan constantemente. En ese entonces, la hacienda contaba con 60 hectáreas de riego y 70 de agostadero, que los ejidatarios empezaron a vender de forma paulatina, mientras que la familia de María Guadalupe decidió conservar la ex hacienda, la cual, en la actualidad, se renta para eventos especiales, lo que implica trabajos continuos de reparación, sobre todo porque fue destruida por los buscatesoros. Es por esto que a pesar de que esta ex hacienda ha pasado por diferentes manos, sigue teniendo el nombre de la ex hacienda de El Ahorcado. La leyenda del Cerro de las Campanas. La ciudad de Querétaro es una ciudad llena de historia. Aquí han ocurrido varios sucesos que cambiaron el rumbo de nuestro país, y alguno de ellos sucedió exactamente en el Cerro de las Campanas, cuando se rigió la batalla entre liberales y conservadores por dirigir al país. Los liberales, quienes tenían como presidente a don Benito Juárez, luchaban por derrocar el poder del emperador Maximiliano de Habsburgo, quien había sido apoyado por las tropas francesas durante sus años en el poder. Sin embargo, por un enfrentamiento con Alemania en 1860, Napoleón III manda retirar más de la mitad de sus tropas con tan solo 4 estados en sus manos, entre ellos Querétaro. Maximiliano persistió en la lucha. En ese lugar, el emperador se atrincheró en el Cerro de las Campanas, ya con la ciudad totalmente sitiada. En ese punto fue capturado y posteriormente fusilado junto con Miramón y Mejía. Los tres fueron enterrados en aquel lugar, donde se colocó una cruz sobre la tumba de cada uno de ellos, por lo que este cerro se conoció por un tiempo como el Cerro de las Tres Cruces. Más adelante se les levantaron unas columnas de cantera en honor, pero en 1900 los franceses construyeron la capilla que hoy encontramos en aquel Cerro de las Campanas. Ahí se observará una cruz hecha con la madera del barco que trajo a Maximiliano a México y que más tarde regresó sus restos a Francia, y una réplica de una pintura de la Virgen de la Piedad. Años más tarde, el expresidente Díaz Ordaz mandó a construir en este sitio una monumental escultura a don Benito Juárez. Las personas del lugar relatan que existen unas famosas piedras que al golpearlas suenan como una campana. Este lugar es místico y lleno de leyendas debido a sus relatos históricos que cambiaron el rumbo de México. Leyendas de Tequisquiapan. Tequisquiapan es un pueblo que se encuentra localizado en México y se conoce como un pueblo mágico. Cuenta con una incomparable belleza en cada uno de sus rincones,
por lo que ha sido escenario de diferentes leyendas que han pasado de generación en generación, despertando la curiosidad no solo de sus habitantes, sino también de todos los turistas y visitantes que van a aquella zona. Estas leyendas han pasado a formar parte de la cultura de este pueblo, y gracias a la candidez de su gente, se han logrado mantener durante muchísimo tiempo, y la mejor parte es que aún se siguen difundiendo. La leyenda de la presa Centenario. Cuando comenzó la construcción de la presa Centenario, el ingeniero que estaba a cargo tenía mucho temor de que sus cálculos no fuesen precisos y que la presa se derrumbara. Una noche, en la que se encontraba sumamente preocupado, se presentó ante él un hombre misterioso y muy bien vestido que le dijo: si quieres terminar la construcción de la presa y que ésta no se destruya, deberás hacer un pacto conmigo. Este pacto consistía en que debía entregarle 100 niños inocentes y así podría terminar la obra. Durante este tiempo, varios niños desaparecieron del pueblo y de sus alrededores. La leyenda dice que estos niños fueron vertidos en los pilares y sepultados con el material de la construcción. Desde aquel entonces, las personas que visitan esta obra en la noche aseguran que ven las siluetas de niños caminando alrededor de ella, pero no solo eso, sino que también se escuchan las voces de esos niños gritando por ayuda. La leyenda del jinete de Tequisquiapan. Esta leyenda surgió en 1942. Se cuenta que los habitantes de este lugar tenían muchísimo miedo, pues por las noches se oía correr un caballo y muchas personas aseguraban que era el diablo. Esto pasaba ya que en Tequisquiapan las noches solían ser muy silenciosas, oír los cascos de este animal en las calles. Un día, uno de los habitantes, conocido como Don Julián, se armó de valor y salió de su casa para ver qué era lo que estaba pasando. Para sorpresa de Don Julián, justo en ese momento estaba pasando un jinete montado en un corcel negro, pero no podía verle la cabeza. Don Julián estaba muerto de miedo, así que decidió no moverse, y el jinete se paró junto a él y le dijo: buenas noches, don Julián. ¿Podría decirme dónde vive Luis Nieto? Pues tengo que tratar unos asuntos pendientes. En ese momento, Don Julián le indicó que ese hombre que él buscaba ya había muerto. Así que el jinete se fue, y al alejarse, Don Julián pudo percatarse que el sombrero que llevaba descansaba en sus hombros, pues no tenía cabeza. La gente cuenta que en la actualidad, en las noches más silenciosas, suelen escuchar los cascos de aquel caballo, y en ese momento cierran las ventanas, pues saben que se trata del diablo. Viene a llevarse algunas almas de aquel lugar. ¿Y tú, conoces alguna otra leyenda de Querétaro?